La segunda hormiguita está muriendo. Su olor a fresas y crisantemos se esfuma lentamente. El brillo de sus ojos se pierde con cada hora que pasa, provocando que mi compañero comience a desinteresarse de ella. Sin embargo, yo no quiero que muera sin antes haber probado algo de ella. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Lee. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Aquí en este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Ya estamos por terminar el mes patrio y se aproxima uno de los mejores meses para las criaturas de la noche que no me dejarán mentir. Ya huele a calabazas, ya casi huele a hojas color naranja o rojo, hojas secas de los árboles, huele a pan de muerto y se acerca el mejor mes que es octubre y luego después noviembre, que es uno de los meses favoritos de ustedes. Y bien, criaturas de la noche, antes de finalizar este especial de Mexicanos al Grito de Terror, les tengo preparada una interesante novela de un autor que es originario aquí de la ciudad de Guadalajara, que ya hemos hecho reseña de él anteriormente. Y esta novela retoma barrios y zonas populares aquí de la ciudad, y es una de las pocas novelas que retrata zonas que son marginadas aquí de la ciudad de Guadalajara, y qué mejor manera de hacerlo que relacionándolo con el género negro, la novela policíaca y sobre todo con tintes gore. Acompáñanos en esta reseña de la novela Detrás de las sombras, del autor Gabriel Padilla. Como les había comentado, la ciudad de Guadalajara es el escenario principal que aparece en esta novela. A diferencia de otras historias en donde siempre nos hablan como las partes bonitas de la ciudad de Guadalajara, ¿no? La zona centro, la catedral, el expiatorio, el estilo gótico, etc. Pero pocas novelas abordan como los barrios populares, así como hay novelas de género negro que retratan la zona de Tepito. Esta novela retrata barrios marginados, barrios que están olvidados por el gobierno y que se convertirán en el escenario principal de un asesino serial conocido como el caníbal Yanalco. Y es que todos estos homicidios son principalmente, las víctimas son mujeres que primero desaparecen, son reportadas desaparecidas y pocos días después aparecen sus cuerpos mutilados, pero especialmente sin ojos, que eso se convertirá en la firma de este asesino. Y es que estos crímenes ocurren primero en el barrio de Analco, que es una de las zonas populares de la ciudad de Guadalajara, que un poquito de contexto. Este barrio, bueno, así es como le dicen de manera popular, se encuentra sobre la calzada Independencia, que la historia consiste en que hay una especie como de discriminación aquí en la ciudad de Guadalajara, que apunta mucho hacia el clasicismo, porque se comenta de la calzada para allá y la calzada para acá, y que lo que se refieren con esta frase es, marcan los niveles socioeconómicos de esta calzada, de las colonias que van en dirección hacia el norte, que va cambiando, obviamente, que va cambiando los recursos económicos de las personas que viven en esta zona, a diferencia de la zona sur, que es donde las personas que habitan esta zona las tienen como más marginadas, las tienen como catalogadas así como como la pobreza, bueno, las tienen catalogadas con términos como muy clasicistas. Y bueno, esto es un poco de la historia de contexto con lo que nos vamos a topar aquí en la novela de Detrás de las sombras, en donde el caníbal Yanalco secuestra mujeres y después desechará los cuerpos de sus víctimas como si fueran
especie de obra de arte de una forma muy dantesca, y con lo que nos da a entender con eso es que el asesino quiere mostrar su trabajo, quiere mostrar lo que está haciendo ante los ojos de los demás, y también una manera de burlarse y de desafiar a las autoridades que se ven impotentes al no poder atrapar a este criminal. Y bueno, y para esto siempre, así como hay un criminal, tenemos a un agente policíaco, que en este caso se trata de Saúl Gómez, un agente policíaco que tiene tintes de la novela del género noir, es decir, este género oscuro de la novela policíaca, el detective, que representa todo lo opuesto de lo virtuoso. En este caso nos habla de un agente policíaco con tendencias más bien al alcohol, con vicios, con un problema de carácter que tiende a ser muy violento, como que eso no pasara en la mayoría de los policías aquí de Guadalajara. Pero este agente es el único que sabe que pudiera tener alguna pista para poder atrapar a este asesino, porque en el pasado de Saúl Gómez ya había conocido el trabajo de este homicida en la ciudad de Los Ángeles, ya que las víctimas que habían aparecido en esa ciudad de Estados Unidos tienen las mismas características de violencia con la que tienen las víctimas aquí de Guadalajara. Por lo cual, para la gente y para el lector, se abren las interrogantes de ¿acaso el homicida se mudó de la ciudad de Los Ángeles aquí a Guadalajara para aterrorizar y iniciar un nuevo reinado de terror? ¿Acaso este asesino está muy apegado a la gente y quiere atormentarlo ahora en la ciudad de Guadalajara? Y al momento que esta gente comience a investigar, comenzará un juego sádico entre él y el asesino, que saben que están detrás de él, y comenzará a colocar diferentes trampas, haciendo engañar a las autoridades hasta el grado de que, bueno, pues terminan encerrando inocentes. Lo que me parece muy interesante de esta novela, les comentaba hace rato, retrata los barrios populares aquí de Guadalajara, no solamente el barrio de Analco, también hablará de un municipio que es muy común aquí en la ciudad, que es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y lo que pasa es que también este municipio aquí en la ciudad de Guadalajara está muy estigmatizado por su nivel socioeconómico, en donde las personas que habitan en fraccionamientos, porque solamente lo que les puedo decir es que en este municipio está conformado más bien de fraccionamientos, y muchos de estos fraccionamientos, que son como las típicas casas de Infonavit, en donde nomás es una casita o un departamento para una o dos personas, pero estas construcciones son elaboradas en zonas donde se supone no cuentan con realmente el permiso para hacer una construcción, porque son zonas de riesgo o son zonas que están bastante alejadas de la zona metropolitana. Y bueno, lamentablemente estos lugares se han convertido en focos rojos, en zonas de delincuencia, de consumo de drogas, tráfico de drogas también. Y bueno, pues este escenario también se convertirá en parte de la trama de la novela de Historia detrás de las sombras, en donde incluso veremos hasta un fraccionamiento medio deshabitado, y digo medio, va a sonar como medio raro que diga esa expresión, porque lo que pasa es que en estos fraccionamientos son habitados no por muchas familias, que acaso viven como 5 o 3 nada más, a comparación de la cantidad de casas o departamentos que quedan solos y que son aprovechados por organizaciones criminales para hacer de las suyas. Entonces este lugar se convertirá también en escenario de la novela, en donde veremos cómo se desarrolla parte de la acción también aquí. Y les comentaba también cómo el asesino llega a tender trampas para engañar a las autoridades. Y bueno, a pesar de que eso forma parte de la narrativa, tiene mucha relación también en la realidad, porque aquí las autoridades terminan arrestando al primero que les parezca sospechoso, sin tener pruebas ni evidencia de nada. Entonces el autor nos retrata la impotencia de las autoridades. No, a diferencia de las novelas estadounidenses policíacas, de que siempre la policía está trabajando como las 24 horas del día con un caso, y aquí más bien pues nos refleja la torpeza que tienen las autoridades para poder atrapar a un criminal, algo no muy alejado de la realidad. Y a rato también desaparezco, ¿no?, por estar hablando de este tipo de cosas. Y también mencioné al principio del video que la novela tiene tintes gore.
porque lo que les puedo compartir de esto sin hacerles spoilers es que sí es recomendable que sean lectores con una mentalidad un poco más madura. No estoy hablando de una edad determinada, pero sí una mentalidad más madura. ¿Por qué? Porque se describen muchas escenas, especialmente de mujeres, porque bueno, ya saben que hoy vivimos ahora en una época en la que tenemos que cuidar más los derechos humanos, no pisotearlos, y obviamente se han denunciado muchas formas de violencia. Sin embargo, en la novela te retrata escenas cargadas de violencia, especialmente hacia la figura femenina. ¿De qué estoy hablando de esto? Sobre personajes femeninos que veremos cómo son torturadas de una manera muy explícita, ahora sí como si fuera una película donde estamos viendo cuadro por cuadro cómo están desviviendo al personaje, y de la manera pues más brutal, ¿no? Desde desollarlos, mutilar, consumir partes humanas mientras la víctima está viva todavía, y bueno, pues también la fijación por el asesino por consumir ojos humanos. Que eso me recuerda también a una película que se llama Negra Navidad, el remake del 2006, si no me equivoco, donde también el asesino, el slasher, también tiene esta fijación de consumir ojos humanos. La novela está narrada en tiempo presente. Vemos cómo toda la acción se va desarrollando de manera cronológica, y lo que lo hace interesante el libro es que también intercala la narrativa con los soliloquios del asesino, obviamente sin revelarnos la verdadera identidad del asesino, pero es muy interesante cómo la narrativa del asesino también se juega en esta novela, y podremos ir casi ahora sí de manera literal, estamos leyendo la mente de un asesino, pero realmente una mente trastornada, una mente en la que vamos viendo cómo se va consolidando, o ya está consolidado mejor dicho, un delirio psicótico, en donde vemos cómo las hormigas juegan un papel muy crucial en el delirio de este psicópata. Y por lo tanto la novela lo hace como más ameno el hecho de que el escritor Gabriel Padilla esté jugando entre la narrativa en tiempo presente y los diálogos internos del asesino. Veremos también a más personajes, y de hecho como también la prensa también juega un papel importante dentro de la narrativa, porque la manera como el autor expone a los periodistas, o la manera como da a entender al periodismo, es que parecieran como buitres que están así como cazando noticias, pero el problema no solamente es compartir la noticia, sino distorsionar los hechos para jalar rating. Por lo tanto, pareciera que la novela también, aparte de ser una crítica hacia el sistema de justicia y la labor de los policías, también hace crítica hacia los medios de comunicación por la manera como llevan las noticias, distorsionándolas, metiéndoles amarillismo, pero también exponiendo la forma tan atroz que pueden llegar a tener algunos periodistas con tal de exponer una nota. Es decir, la novela cumple con requisitos de lo que viene siendo la novela negra, porque no vamos a encontrarnos con personajes virtuosos, no vamos a toparnos con personajes que dicen chistes como en las películas estadounidenses, donde cada 10 minutos están contando un chiste para amenizar la situación. Acá no. Acá de hecho ni siquiera hay humor. Acá lo que vemos más bien son personajes que exponen sus propios vicios, así como lo comenté hace un momento, como por ejemplo los personajes que son periodistas y que representan los medios de comunicación, que son personajes muy ambiciosos que realmente no les importa poner en peligro la vida de un tercero, todo con tal de obtener una nota periodística. Y por el lado de la policía tenemos no solamente la incompetencia, sino el hecho de no llevar a cabo bien un operativo para poder atrapar a un criminal, porque a diferencia de las novelas policíacas estadounidenses, siempre tenemos que el asesino serial es un sujeto con un IQ muy súper elevado. Tenemos que el asesino es una mente brillante, es muy inteligente y sabe cómo sortear, dejar pistas y engañar a las autoridades, o dejarles evidencia para apuntar las piezas como si fueran rompecabezas. En este caso eso aquí no ocurre. Tenemos más bien a un asesino que le interesa exponer su trabajo, aterrorizando obviamente eso a la gente, pero va dejando obviamente pistas y la policía ni siquiera es capaz así como de, oye, está este rastro, ¿no?
oye, o dejaron este pedazo de muñeco que va a tratar de hilar todo el modus operandi de ese asesino y su forma de actuar. Bueno, eso en realidad aquí no pasa. Tenemos más bien una novela que sí llega a ser cruda por las escenas explícitas, pero también vemos cómo las autores pues, realmente son muy incompetentes, ¿no? Yo creo que hasta eso el autor reflejó a la realidad, realmente reflejó en realidad cómo son las autoridades aquí, al menos aquí en la ciudad de Guadalajara, y creo que en todo México. Estamos hablando de todo un operativo y no son capaces de poder agarrar a un asesino con las manos en la masa, ¿no? Y lo peor de todo porque el asesino actúa en lugares muy públicos. La novela, les comentaba hace un momento, expone los vicios de la humanidad a través de los personajes que no reflejan para nada la virtud, porque simplemente el hecho de que tenemos que el agente principal, Saúl Gómez, es un hombre iracundo, es un hombre explosivo, que arremete contra las personas que no están de acuerdo con él, no sabe controlarse. Tenemos a la prensa que no les importa que ponen en riesgo la vida de terceros con tal de tener una nota. Tenemos, y pareciera que bueno, pues el asesino no es como que el único personaje dañado, sino que la mayoría de estos personajes siempre tienen una especie de complejo psicológico que los induce a cometer ciertas estupideces, pero estupideces en donde terminan perdiendo la vida o haciendo que otro termine perdiendo la vida y guiándose más que nada por la codicia, por la ambición, por la soberbia, la envidia, etc. Y bueno, esto es lo que les puedo compartirles de la novela Detrás de las sombras, que una de las observaciones que hago de este libro es que sí tiene algunos pequeños detalles como de errores de ortografía y también con el diagnóstico del asesino, que ahí sí realmente el diagnóstico está erróneo. No, el diagnóstico no corresponde con el asesino que se está exponiendo aquí, pero bueno, eso de todas formas no arruina la experiencia, que uno como lector termina disfrutando de este tipo de literatura, sobre todo saber que la ciudad que está narrando es una ciudad que existe, que yo vivo en esa ciudad y que ya te cambia la mirada de saber de que el rincón o la calle o la avenida que estás transitando pues en realidad puede ser escenario del asesino del caníbal de Anarco. Y bueno, la novela también me recordó un poco a la película Atroz, una película mexicana que creo que se proyectó en cine independiente en el 2007. Tiene ciertas similitudes, mas no son iguales. Incluso parte de cómo se desarrolló la personalidad psicopática del asesino es un poquito parecida a esta película de Atroz, pero sí tienen grandes diferencias. Y bueno, aquí les dejo esta recomendación, Criaturas de la Noche, y no nos vamos sin antes decirles descansen en paz.